Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa más de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Vamos a tratar temas interesantes que seguramente ustedes conocen, pero que vamos a profundizar en muchos de ellos. El día de hoy no nos acompaña nuestro amigo Alfredo Estrada Caravantes, ya que tiene un problema familiar, su mamá está un poco delicadita de salud. Así que desde aquí le envío mis mejores deseos a él y a su familia en Mexicali, que espero que todo salga muy bien. Amigos, vamos a hablar de un tema que tiene pues impacto en la vida diaria, la moda en la política. Ustedes saben que la moda pues es algo cambiante, es algo que no permanece para siempre, que hay una gran cantidad de personas, personajes que están tratando de influir siempre en las conductas de las personas, en cómo se viste, en cómo se peina, en cómo camina, en fin. Pero ese tema también sucede en la política. Y para poder marcar lo que voy a decir, voy a comentar que esto en la política, esta moda, es no solamente una influencia del que está en el poder, sino también es una forma de que muchos arribistas se acerquen a la autoridad, se acerquen al gobierno, se acerquen a ciudadanos, haciéndoles creer que forman parte de esa ideología. Vamos a empezar con una persona muy cercana a Baja California, quien ayudó mucho y que fue parte de lo que hoy es Baja California, sobre todo Tijuana. Me refiero al presidente Luis Echeverría. El presidente Luis Echeverría, desde el principio de su mandato, quiso darle un tono muy regionalista a su vida. Quiso rescatar ciertos valores autóctonos y abandonó algo que en México era así como un tabú. Abandonó lo tradicional del traje y la corbata y empezó la política de las guayaberas. Entonces, en nuestro país, si alguien quería hacer política, si alguien quería destacar, si alguien quería acercarse al gobierno, al partido predominante en aquella ocasión que era el PRI, pues lo que hacía era se ponía una guayabera como la que tengo yo, pero esta no me la pongo para quedar bien con nadie, sino que es una guayabera que me regalaron chapaneca muy bonita que me encanta. Bueno, pues Echeverría, la gente inmediatamente empezó, todo el mundo traía guayaberas. En todos los actos donde estaba el presidente, y aquí hizo algunos bien importantes en el Secut, reuniones de todo un día en donde todo el mundo hablaba, todo el mundo traía su guayabera. Por supuesto que esta moda terminó con el sexenio, ya estoy viendo aquí que ya se adelantó en la producción y está sacando ya precisamente al presidente Echeverría caminando y verán, pues todo el mundo trae su guayabera. Y además, bueno, en las reuniones, en las comidas, pues era casi pura comida mexicana y era tomar aguas frescas, nada de licor, nada de vino, sino puras aguas frescas. Y eso sirvió para que, como siempre, los que no están a favor de estas políticas, pues criticaran. La casa del presidente, yo tuve la oportunidad de ir como un joven líder estudiantil y pues había equipales y estaba llena de una serie de elementos de carácter muy mexicano. Tenía unos murales preciosos de este artista Chávez Morado, que la verdad que me encantaban. Bueno, pero pues la moda pasó, duró solamente un sexenio y el siguiente sexenio lo cambió López Portillo, quiso separarse de la política de su antecesor y empezó con los cuellos rusos, con los cuellos altos, con coordinados y cuellos. Y bueno, y la moda en la política cambió otra vez, el que quería incorporarse, el que quería un puesto, el que quería hacer política, pues empezó
hacer igual que el presidente con sus coordinados, ¿no? Viene luego la moda del presidente de la Madrid y es exactamente lo mismo, coordinados, y todo el mundo trata de vestir igual que el presidente, todo el mundo trata de caminar igual que el presidente, y la idea pues es identificarse como un mecanismo que te permita acceder al gobierno actuante, que te permita entrar a la política y que te permita hacer carrera. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué este largo prólogo? Pues porque lo mismo está pasando con la 4T, queridos amigos. Primero, no creo que mucha gente sepa lo que es la 4T. Aquí vamos a tratar de expresarlo brevemente. Y segundo, pues desde que el presidente López Obrador, desde su campaña, empezó a hablar de que se iniciaba la cuarta transformación y habló de los principios de no robar, no mentir, no traicionar, pues todo el mundo se acomodó esta nueva vestimenta ideológica, y hoy todo el mundo que quiere hacer política, que se quiere mantener en la política, que quiere tener estima pública, se reconoce como la 4T. La verdad es que no es así, es como otras tantas modas en la política. Vamos a pasar un video donde está el presidente López Obrador hablando con gran precisión qué significa la 4T y cuáles son los valores que esta impulsa. Que vamos a estar a la altura de las circunstancias, que vamos a llevar hasta el final de nuestra vida. Vamos a cumplir siempre los tres postulados que nos han guiado: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Tengan confianza, no vamos a fallar al pueblo de México. En los medios de comunicación diciéndonos cuáles son los principios de la 4T. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y comprometido hasta sus últimas consecuencias. Pero todo el mundo habla de la 4T. ¿Qué es la 4T? La 4T significa que es la cuarta transformación que México está desarrollando en su vida como nación. Pero ¿cuáles son las otras tres? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién inició las otras transformaciones? Bueno, pues la primera gran transformación, esta es una tesis ideológica del presidente López Obrador, y yo concuerdo total y absolutamente con ella. La primera gran transformación, pues es la independencia, amigos y amigas. Teníamos más de 3 siglos de esclavitud, de colonialismo, donde los nacidos en México eran personajes de segunda categoría. Todos los peninsulares, todos los españoles que venían, y muchos siguen viniendo a eso, nada más a medrar a México, a hacerse ricos y llevarse alforjas llenas a su país, pues estaban ya cansados de esa situación. Afortunadamente se acomodaron una serie de elementos como la invasión napoleónica a España, el hecho de que Napoleón nombrara a su hermano como rey de España, que destituyeran a los Borbones, y todo eso generó una gran conmoción que permitió que se iniciara la independencia en México por Miguel Hidalgo y Costilla, Allende, Aldama, Guerrero, Morelos y otros grandes precursores de nuestra independencia. Y esa fue la primera gran transformación, romper con el colonialismo, ¿no? Romper con el colonialismo, romper con la metrópoli española, iniciar una nueva vida. Desgraciadamente, amigas y amigos, pues todos sabemos muy bien, y está escrito en muchos libros, que la independencia al final de cuentas fue impulsada por los propios españoles, porque a consecuencia de la invasión napoleónica a España, a consecuencia del rey francés que le imponen a España Napoleón
a su hermano José, que le llamaban Botella porque era bastante borracho. A consecuencia de eso, los liberales españoles deciden convocar a la Constitución de Cádiz en una isla y ahí se hace un constituyente. Y ese constituyente genera una gran cantidad de nuevas libertades que asusta a los españoles que vivían en México. Y ante eso deciden mejor apoyar a Iturbide, apoyar al ejército insurgente, apoyar a Guerrero y hacer una independencia a modo. Y así se da la primera gran transformación. Este país se convierte en un país independiente. Este país empieza con una vida difícil, sus primeros años, con altas y bajas hasta que surge la Constitución de 1824. Sin embargo, pues no está resuelto el problema, porque ahí están viviendo todavía esas dos sociedades, la sociedad española y la sociedad mexicana, y todavía hicieron la independencia para mantener sus fueros, sus privilegios, pero bajo su control. Esa es la gran paradoja de la primera transformación mexicana. Sin embargo, pues obviamente en México había una gran cantidad de liberales, pues Vicente Guerrero entre otros, pero un hombre que fue muy importante fue Valentín Gómez Farías, quien fue vicepresidente de México. Y va a ser algo que va a tener una enorme influencia en la segunda transformación. ¿Por qué? Porque Gómez Farías, perdón, al frente de estos mexicanos que querían un cambio y que querían la verdadera libertad, va a generar los institutos de artes liberales en todo el país, porque antes nada más había una opción: o te hacías sacerdote o te hacías militar. Pero con esta nueva tendencia empieza un nuevo tipo de educación en México. Estos institutos de artes liberales, pues es muy importante, sobre todo el que se da en el estado de Oaxaca, porque ni más ni menos un jovencito, ¿no?, que quería ser abogado y que quería destacar, incursiona en este instituto donde van a fomentar su ideología liberal, donde van a ponerlo en conocimiento con todo lo que es el avance de la ciencia y de la filosofía de ese momento, y eso va a generar la segunda gran transformación. Porque Benito Juárez se forma precisamente en esta escuela, este instituto formado por los liberales al frente de Gómez Farías. Y ahí viene la segunda transformación. El país entra, después de la contradicción de que sean los españoles realmente los que hagan la independencia, pues empiezan otra vez los desconocimiento de los presidentes, desconocimiento de la Constitución y un fenómeno que parecía no tener fin, y por supuesto que permite que Antonio López de Santana, se convierta en un dictador, que el país viva condiciones verdaderamente terribles, los impuestos, las libertades. El país no podía seguir así. Y entonces, en un oscuro pueblo de Guerrero, Juan Álvarez pronuncia el plan de Ayutla. El plan de Ayutla desconoce a López de Santana como presidente de México y convoca a la Constitución de 1857, pero durante este tiempo nombra a Juárez como secretario de Justicia, y es donde emergen las leyes de reforma que van a tener un choque con la sociedad conservadora de su momento, y que va a generar la guerra de reforma, la invasión francesa, la recuperación del sistema republicano, y genera esa segunda gran transformación impulsada por todos los liberales al frente del país y encabezados por Benito Juárez. Esa es la segunda gran transformación. Vamos a comentar rápidamente la tercera transformación y rápidamente vamos a llegar a la cuarta, porque el tiempo pues siempre está en nuestra contra en la televisión. Vamos a una pausa y regresamos.
Amigos, estamos tratando de entrar a fondo en los temas de la 4T. Ya analizamos que antes de que nuestro vivir como nación, nuestro acontecimiento histórico, tuvimos una primera gran transformación que fue la independencia de México. Luego, las condiciones en las que se generó esa independencia llevaron a una segunda transformación, que es la llegada de los liberales al poder con Benito Juárez a la cabeza, las leyes de reforma, la guerra de reforma, la invasión francesa, el restablecimiento de la República. Y todo esto lleva a un tercer problema. Pues después de todas estas circunstancias, estos vaivenes, guerra, problemas económicos, surge la figura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es un oaxaqueño que también estudió en este Instituto de Artes y Oficios Liberales de Oaxaca. En principio tenía la misma ideología que los liberales de la época. Había sido un militar importante. El 2 de abril, en la batalla de la Carbonera, había derrotado aplastantemente a los franceses. Se consideraba un héroe popular, pero pues entró a la ambición. Viene un plan en contra de Lerdo de Tejada, quien fue el sucesor del presidente Juárez a la muerte de esta. Lerdo de Tejada se quería reelegir en un segundo periodo y pues este grupo liberal no estuvo de acuerdo y vino el famoso plan de Tuxtepec, que llevó el principio de la no reelección y que llevó a Porfirio Díaz al poder. Y Porfirio Díaz estuvo en el poder 30 años. 30 años que sumió al país en problemas muy serios, donde se establecieron la hacienda como un elemento de control social, las tiendas de raya, los grandes empresarios se hicieron dueños del país a partir de la secularización de los bienes del clero. Vinieron las grandes compañías deslindadoras y empezaron a otorgar grandes cantidades de tierra a gente que la concentraba y la monopolizaba para su propio beneficio. Así que pasan 30 años y nuevamente llegamos a la necesidad de una nueva transformación, amigos y así surge el 20 de noviembre de 1910 la Revolución Mexicana. En algún otro momento vamos a platicar porque surgen dos movimientos a favor de la Revolución Mexicana, el que se da en San Luis Potosí con el Plan de San Luis, encabezado por Madero, y el que se da por los Flores Magón aquí en la Baja California. Pero eso será motivo de otro programa donde vamos a polemizar sobre el tema de los Flores Magón en Baja California. Y por eso me encanta la idea que el presidente haya decidido nombrar este año como el año de Ricardo Flores Magón, porque fue un gran luchador, fue un hombre romántico que dio su vida para que este país pudiera ser libre. Pero regresemos a la revolución. Pues se da la lucha, Madero gana, pero como era un romántico y un hombre muy democrático, permite que se queden en el poder todos los porfiristas, quienes lo van a asesinar. Y así se inicia otro movimiento con Carranza a la cabeza, con el grupo sonorense Elías Calles, Obregón, que va a terminar con el triunfo de la revolución de 1910, con los tratados de Tlacolalpa que se dan afuera de la Ciudad de México, y entra el ejército revolucionario triunfante. Y empieza, entonces, bueno, el otro caos. ¿Para qué revolución? O sea, ¿cuál fue el propósito? Y el propósito era transformar este país, terminar con las desigualdades sociales, crear mejores condiciones de vida para todos los mexicanos, educación, cultura, salud. Y viene otro gran debate entre los que se oponían al cambio y los que querían un cambio verdadero. Y ese se da en el constituyente de 16-17, en el Teatro de la República de Querétaro, donde el grupo encabezado por Carranza pues propone una nueva constitución, pero con cambios muy mínimos: fortalecimiento de
del municipio libre, fortalecimiento del Poder Judicial, fortalecimiento de la figura del Ejecutivo, pero deja a un lado los problemas sociales. Y los revolucionarios, encabezados en el Congreso por Mújica y afuera por el grupo obregonista, no están dispuestos a que esto se convierta en una farsa e impulsan una transformación cuando se discute el artículo número 5 de la Constitución, que es el que establece la libertad de trabajo, y cuando establece una serie de medidas que ya los revolucionarios habían tomado en los distintos estados donde gobernaban. Ya había jornada de 8 horas, ya había la prohibición que los niños no trabajaran, ya había un salario más justo. Todo eso proponen que se lleve a la Constitución. Los liberales, los abogados que siempre se oponen al cambio, dijeron, no, es una locura, ¿cómo vamos a hacer una Constitución que establezca esos principios que deben ser propios de una ley? Y los revolucionarios le dijeron, no nos importa, si le hay que ponerle un 30-30 y una canana a la Constitución para que cumpla con las necesidades de la gente, lo vamos a hacer. Y se da, y así se da la Constitución 16-17, que inicia una transformación que profundiza de manera extraordinaria con el presidente Cárdenas, con la dotación de tierras por todo el país, aquí las de Baja California, las de La Laguna, la creación del Instituto Politécnico, una serie de transformaciones que nos lleva precisamente a que esa sea considerada la tercera transformación. Pero luego el país vuelve otra vez, porque los que estuvieron en contra de los que medraban, ahí estaban. Ahora eran contratistas, ahora trabajaban para el gobierno, ahora le vendían cosas al gobierno, ahora construían las carreteras, construían las presas, y poco a poco se fueron apoderando del poder hasta que llega nuevamente Salinas al gobierno. Hay un giro en la política económica, sobre todo. Si bien es cierto que se crea el programa de solidaridad, lo cierto es que se venden todas las industrias nacionales y empieza un desmantelamiento del Estado revolucionario que termina, pues ya lo vimos con Peña Nieto, donde el petróleo se lo entrega a las empresas extranjeras, donde abre la energía eléctrica a empresas extranjeras, y empieza la enorme corrupción en todos los gobiernos, muchos de los cuales los gobernadores ya están en la cárcel. Y es así donde llega López Obrador con su propuesta de una cuarta transformación. Una cuarta transformación que tiene como eje 3 grandes principios: no mentir, no robar y no traicionar. No mentir porque la gente ya estaba cansada de que el gobierno estuviera diciéndole mentiras todos los días a través de los medios de comunicación, a través de los empresarios, a través de las organizaciones empresariales, a través de los grandes medios que estaban coludidos con el gobierno, con todos los comunicadores que estaban coludidos con el gobierno. Y por lo tanto, un tema fundamental es no mentir. Al pueblo hay que hablarle con la verdad, aunque la verdad sea dura. Y el otro problema, que siempre lo señaló, yo recuerdo que cuando veía los debates del presidente en la campaña y que le preguntaban cualquier cosa y él decía, combate a la corrupción, combate a la corrupción. Y yo en principio me parecía un poquito insistir en un tema que pareciera como que no tenía que ver con los demás temas, pero no, lo entendí perfectamente. La corrupción es un cáncer de México, y a pesar de los esfuerzos que hace el presidente, todos no crean que ya se desapareció. Como él dice, el problema va a persistir. Lo que pasa es que ahora no la tapamos, sino la combatimos. Cuando Miguel de la Madrid llegó al poder, habló de 7 tesis, y una de ellas era el combate a la corrupción, porque había una corruptela con López Portillo increíble, y entonces el tema fundamental es la obra pública. Ese es un tema que tenemos que avanzar tarde o temprano. Las licitaciones en todos los estados no se hacen de acuerdo con la ley y se hacen pactadas para proteger intereses económicos previamente consensuados. Pero bueno, ese es otro tema que ahí tenemos para
para el futuro. El caso es que pues, vamos a llegar que la cuarta transformación es la que está impulsando el presidente, que está enfrentando a estos grandes sectores conservadores del país, que quienes han sido los verdaderos dueños de México durante muchos años. Amigos, vamos a una pausa y regresamos. Pues me emocionan mucho estos temas y creo que ya tomé más tiempo del debido, pero era muy importante que ustedes conozcan exactamente qué quiere decir la cuarta transformación. Es el enorme esfuerzo que cabeza López Obrador porque este país recupere el sendero con el cual fue vislumbrado por los insurgentes de 1810, más cultura, más salud, mejores condiciones de vida, justicia, sobre todo justicia. Y ese es el esfuerzo que hoy se impulsa por el presidente. Pero ahora quiero hablar de los tres principios rápidamente, pero me voy a enfocar hoy en esta ocasión solamente el de no mentir. La autoridad debe tener la autoridad moral, no solamente el apoyo de la ley y de los instrumentos de coerción, como es la policía, entre otras cosas, sino tiene que tener autoridad moral. Si no tiene autoridad moral, pues realmente no es una autoridad que esté a la altura de las circunstancias de un pueblo. ¿Por qué lo digo? Porque hemos visto en las últimas semanas ejercicios de mentir, ejercicios de querer ocultar la verdad. Miren ustedes, como funcionario público, y yo he sido funcionario público muchas veces en mi vida, uno no tiene la obligación ni tampoco la total responsabilidad de que un servidor público no pueda cometer un delito, que un servidor público no pueda violentar la ley, que no pueda tener un problema familiar, que en fin. Pero las responsabilidades en México son personales, es decir, el que comete una infracción está obligado a pagarla, pero la autoridad no puede esconder como la avestruz, meter la cabeza a un hoyo para que no se sepa. La autoridad tiene que enfrentar las cosas y al contrario, decir, sí señores, tenemos estos problemas con la policía, tenemos estos problemas con el Ministerio Público, tenemos estos problemas con la Administración de Justicia, por eso los queremos cambiar, porque ese es el propósito de nuestra misión al frente del gobierno, transformar. Y sé que lleva tiempo y sé que se requiere esfuerzos, pero sobre todo se requiere compromiso. Si no hay compromiso, de nada sirve que se tengan las mejores intenciones y siempre es un riesgo. Cuando fui procurador en Chiapas y atacamos muy seriamente a unas bandas que se querían meter de los Zetas, y bueno, pues se generaron muchos problemas, hubo muertos, hubo detenciones, hubo cateos, y un día me dice el gobernador, oye, pues la gente está un poco preocupada, y yo le dije, sí, gobernador, para que las cosas mejoren va a tener que pasar un tiempo de inestabilidad, porque para enfrentarte, es muy fácil sentarte y no hacer nada, pero si quieres resolver las cosas tienes que enfrentarte, y al enfrentarte, pues vas a generar una serie de malestares en mucha gente, pero esa es la responsabilidad y ese es el derecho de un servidor público. Y lo digo por el incidente reciente que pasó de este joven de la fiscalía, que lo detuvieron cruzando 45 kilos de droga. ¿Y cuál es el punto? El punto es, no es que lo haya pasado, no es que haya traicionado la confianza de quienes lo nombraron, sino es la forma en que quisieron esconder el hecho. Pues porque si uno no tiene responsabilidad, si mi chofer realiza un delito, pues yo ¿por qué lo voy a esconder? Y las autoridades en el país, eso es uno de los problemas muy serios, por eso dice el presidente López Obrador, no mentir, tratan inmediatamente de justificar diciendo que no es cierto. Siempre que hay un policía que realiza un delito, dice, se le dio de baja no sé qué fecha, dejó de pertenecer a la corporación
en no sé qué fecha. Y no me refiero a Baja California, estoy hablando en general. Las autoridades temen decir la verdad. Y bueno, pues el tema de este joven, primeramente negaron su presencia, primeramente negaron que fuera parte de la fiscalía, después negaron que fuera una gente vinculada al fiscal. Y yo creo que eso no se vale. Hay que hablar con la verdad y decir, sí, por eso vamos a transformar, porque pasan estas cosas, porque nos las dejaron de administraciones anteriores. Eso es normal, pero hay que enfrentarlo con valor. Vamos a ver el video de lo que pasó. Ministerio Público Octavio André N., ocurrida el pasado 6 de junio por elementos de aduanas y protección de Estados Unidos, provocada por el intento de introducir 45 paquetes de metanfetaminas al país vecino, el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio, indicó que previo a su aseguramiento desconocían hechos delictivos relacionados con el detenido. No había ningún indicio que pudiera presumir o pudiera alertar o detectar alguna forma incorrecta, debida o deshonesta con respecto de la persona. Causó alta hace más de 9 años en la entonces Procuraduría General de Justicia. Estuvo en diversas áreas de responsabilidad, particularmente en el área de adolescentes, es donde más tiempo estuvo. Y en último, en proyectos de soporte administrativo dentro de la propia fiscalía, el servidor público que estaba en fiscalía hasta el día de su aseguramiento, y que se nos comunicó esa situación en ese punto. Se procedió por lo que cuanto a México correspondía, que era la ausencia laboral, fue removido. El fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio, se contradijo al expresar que el detenido no contaba con ningún familiar, ni tampoco con ningún tipo de patrimonio. Sin embargo, afirmó que todos los elementos contratados por su corporación son sometidos a exámenes socioeconómicos y psicométricos para comprobar su confianza y aptitudes. Por su parte, al ser cuestionado por los múltiples casos de corrupción de la Policía Estatal, el coordinador general de gabinete, Alfredo Álvarez, acusó que... Bien, amigas y amigos, pues aquí queda evidente el propósito de querer desconocer la cercanía o la presencia. Ese no es el tema. Dice el fiscal, tenía 9 años. Sí, está bien, tenía 9 años. Quiere decir que desde 9 años ha estado fracasando los sistemas de control, porque ese es uno de los temas que quiero comentar con ustedes. La policía que tenemos, sea del Estado, federal o sea municipal, tenemos que incidir en ellos, en los sistemas de confianza. Y los sistemas de confianza básicamente son dos. Uno es el examen antidrogas, que se tiene que hacer con regularidad y sin avisarles. Y el segundo es el detector de mentiras. Y eso es fundamental, y eso significa, lo que está pasando significa que esos procedimientos, no ahora, sino ya vienen así, no están cumpliendo con su función. Miren, yo fui fiscal, fui procurador de Chiapas, aplicamos los principios de control de confianza y no pasaron 200 el tema del detector de mentiras, y ante el detector de mentiras parecía como que si estuvieran hablando con un sacerdote, porque se confesaban. ¿Qué hicimos? Los corrimos, porque no es nuestra responsabilidad que esa gente esté ahí, ni tampoco que la contratamos nosotros. Y aunque no la contratemos nosotros, aunque la hayamos, contratado nosotros, pues la gente falla. Pero por eso es muy importante el perfil policiaco. Tenemos que insistir en mejores perfiles, y para tener mejores perfiles necesitamos que la sociedad les dé una estima y una presencia a los policías. Los policías tienen que ser reconocidos por nosotros, porque hay policías muy buenos. Aquí le contesto a una persona que me escribió, que me dijo que por qué hablo mal de los policías. No estoy hablando mal de los policías. Estoy señalando los problemas reales. Miren, el 17% de los que presentan el examen no lo pasan, pero no sabemos qué sucede con ellos. Los ponen a disposición, los corren. A mí me tocó el caso de uno de mis escoltas en Chiapas como fiscal, salió positivo en droga,
¿Y saben qué hice? Pues lo mandé a un centro de rehabilitación, estuvo ahí cerca de 6 meses y luego lo adscribimos a otra parte y esa gente se logró salvar, pero no podemos hacernos de la vista gorda. Es que es mi amigo, me cuida y entonces no lo voy a sancionar. No, tenemos la obligación de que tener mejores policías. A ver, hay una llamada, vamos a hacer una llamada de mi amigo Tirso Liévano, notario. Adelante, Tirso. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme llevar tu programa y saludarte, felicitarte por cómo has llevado el programa. La verdad que es muy interesante toda la reseña que hiciste de la cuestión de la moda, de la cuestión política. Sobre todo los que nos ha gustado la historia, pues has redactado muy rápido y de una manera muy interesante, muy clara. El problema que siempre hemos tenido y que es un problema inclusive mundial, el problema de los liberales y de los conservadores, ¿no? Y ahí cada quien toma su parte, se acomoda donde considere. Podemos hablar de las teorías de Montesquieu, de Robespierre, pero bueno, el país siempre ha estado inmerso en esa lucha de liberales, de conservadores, inclusive de ahí el término también de lo que se ubican en el centro, ¿no? Tratan de, si no estar bien con uno, estar bien con otro, sin llevar una claridad de lo que es el país. Pero bueno, ahorita sí necesitamos que todas las reformas que se hagan, todo lo que se ha venido dando en el país a través del mundo, me permite decirlo, se debe a los liberales. El término del conservador es el que no quiere cambiar, y el mundo está cambiando constantemente, diario. Entonces necesitamos implementar reformas que probablemente hasta para la generación de nosotros son difíciles de entender en este momento como se están dando. Pero bueno, tenemos que dar esos pasos hacia adelante y felicitarte nuevamente, doctor. Muy interesante, muy claro. Sobre todo son programas que nos permiten reflexionar de lo que está pasando en el país y bueno, y como siempre reconocerte tu capacidad y ser uno de los mejores constitucionalistas del país. Gracias, Tirso. Quiero recordar que el padre de Tirso Liévano era un gran liberal, un masón muy importante en Tijuana, quien siempre estuvo comprometido con esos principios liberales y que pues de ahí viene también los principios liberales de Tirso Liévano. A lo largo de la vida de las sociedades siempre hay que enfrentarse a los escollos que limitan el crecimiento, que limitan el que el pueblo sea feliz, porque al final de cuentas la política es que el pueblo sea feliz y eso es lo que tenemos que buscar. Miren, en estos momentos en los Estados Unidos hay un problema muy serio. ¿Por qué? Porque después de la guerra civil, el presidente Grant, que fue presidente de los Estados Unidos, quiso ser generoso y en lugar de profundizar con reformas fuertes en el sur para que terminara la esclavitud, para que cambiara la mentalidad y la actitud de los sureños, los perdonó y les permitió que luego hubiera elecciones y viene la elección y pierden y desde entonces no se reponen de esa controversia porque no acabaron con los conservadores. Y en México estamos precisamente en esa lucha, por eso tenemos que estar apoyando al presidente López Obrador. Ahí vemos todos los días en tweet, vemos todos los días en columnas de que hay gente que se opone, que critica de todo, pero la verdad es que hay un esfuerzo profundo en la base para que este país sea diferente y no va a ser fácil, ni creo que el presidente López Obrador vaya a tener todo el tiempo necesario para que se profundice hasta lo último. Se requiere un proyecto de 24 años desde mi punto de vista. Por lo tanto, Morena, que hoy empieza, por cierto, saludo a mis amigos que están en estos momentos en el primer congreso de Morena en Baja California para escoger delegados que a su vez van a estar en el Congreso Nacional. Morena no se puede equivocar. Morena no se puede equivocar. Morena tiene que presentar un proyecto
que se identifique con los principios y con los valores del presidente López Obrador. Tenemos que profundizar para que no nos pase lo con los Estados Unidos. En los Estados Unidos, miren, ayer los conservadores tuvieron un gran triunfo porque declararon inconstitucional el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Pero era una batalla que se venía dando desde hace muchos años. Yo tengo la fortuna de ser amigo de muchos amigos, de muchos norteamericanos poderosos que hacen trabajo político en las iglesias, sobre todo en la zona de Washington y todo eso. Bueno, ellos cuando se vino la elección anterior, ¿no? con Trump, me preguntaron, ¿y tú cómo la ves? Y yo dije, bueno, pues es imposible votar por Trump. Y me dijeron, te voy a decir una cosa, el presidente no nos importa. El presidente puede ser Trump y se va en 4 años y se acabó. Lo que nosotros no queremos que llegue al poder Hillary Clinton, porque le va a tocar la oportunidad de nombrar a 2 ministros de la Corte, y no queremos que esos 2 ministros de la Corte vayan a ser liberales, queremos que sean conservadores. Entonces lo de menos es el presidente. La lucha en estos momentos en los Estados Unidos de en aquel tiempo, estamos hablando de hace 10 años, es porque los demócratas no nombren a los ministros de la Corte. Y hoy se vio ese resultado con Trump. Nombró a 2 conservadores y esos 2 conservadores lograron una victoria de 5-4 en la Suprema Corte de los Estados Unidos, que va a meter en un caos a los Estados Unidos con este tema. Bueno, ese es otro asunto, pero lo digo porque no podemos dejar que ganen los conservadores, no podemos dejar que ganen los que siempre han tratado de medrar con el pueblo. Nuestra obligación, nuestro derecho, nuestra responsabilidad es oponernos a ellos, y por eso tenemos que incidir. Luis Cabrera, uno de los grandes ideólogos de la Revolución Mexicana y del agrarismo mexicano, dijo una frase que sigue siendo válida: revolución que tranza, revolución que fracasa. Y al final de cuentas la 4T es, como lo traté de explicar, es otra transformación. No puede, no debe, no puede fracasar, y tenemos que insistir. Ya me fui a otro tema, amigas y amigos, porque les quería comentar que tenemos que avanzar en el perfil de los policías. Jaime Bonilla, como gobernador, hizo un acto que la verdad se le tiene que reconocer, aunque no les guste. Jaime Bonilla logró que los policías de Baja California fueran los mejores pagados. 19,000 y tantos pesos ganan el que menos gana. El que mayor ganaba era en Coahuila, pero aquí teníamos casos en Ensenada donde ganaban 9,000 pesos. No puede ser que un policía tenga una vida digna con 9,000 pesos. Señoras y señores, tenemos que darles todas las condiciones, un buen sueldo, una serie de prestaciones sociales, y lograr darle seguridad para sus familias en el peor de los casos. Pero no solamente es el perfil y es el sueldo, sino es el control de confianza. Y yo intenté, pero no pude, que el Instituto de Control de Confianza no dependa de la Fiscalía. Es un error que dependa de la Fiscalía. Tiene que ser un órgano que realice esa actividad tan importante para la vida. Si queremos mejores policías, necesitamos que el instituto que realiza los controles de confianza no esté controlado ni por el fiscal ni por el secretario de Seguridad. Ahí hay que establecer una institución que esté dirigida por el gobierno de manera independiente y autónoma, pero con una enorme presencia académica de científicos, de gente que quiera que los exámenes de confianza sean realmente verdaderos exámenes de confianza. Amigas y amigos, el tiempo se me ha acabado y espero en otra ocasión poder seguir hablando de estos temas tan interesantes en A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Que pasen un feliz fin de semana.